¿Perdón? El tamaño de camada. ¿El tamaño de camada tendrá o no tendrá repetibilidad? Sí. Si es que lo componente por el lado de la madre, sí, porque podríamos ponerlo así bien. Claro, es que el tamaño de camada se mide a la madre. Porque no depende de la cría, depende de la madre. Entonces, ¿se entiende? Entonces sí tiene repetibilidad porque tiene una camada de 5 hijos, en la siguiente puede tener 6, en la siguiente puede tener 4, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos de repetibilidad, es una medida que se va a evaluar una vez y se va a evaluar 2 veces, o sea, se tiene que tener registros de primera evaluación, segunda evaluación, tercera evaluación. Acuérdense siempre de producción láctea, por ejemplo. Se produce leche en la primera campaña, producción láctea en la segunda campaña, producción láctea en la tercera campaña. ¿Ya? Ahora, la repetibilidad es también un coeficiente de regresión. Dijimos que la repetibilidad es el coeficiente de regresión. En otras palabras, la repetibilidad es la versión de la variación total del carácter que es debida al genotipo y al ambiente permanente. Que es debida al genotipo y al ambiente permanente. Hasta ahí, fácil. Entonces, como ustedes ya saben hallar el coeficiente de regresión que hemos hecho en la clase anterior, a ver con estos datos y con sus calculadoras científicas, hay un coeficiente de regresión. En la heredabilidad, cuando hacemos la regresión de padres e hijos, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? ¿Cuál depende de cuál? Acá, entre padres e hijos. Los hijos son independientes, ¿no? Entonces los hijos son Y y los padres son X. Cuando hablamos de la repetibilidad, el primer rendimiento y el segundo rendimiento, ¿cuál depende de cuál? El segundo rendimiento depende del primer rendimiento. Ahora acá, peso del primer ternero y peso segundo del ternero. Entonces, peso primero y segundo. X y Y. ¿Están de acuerdo? Ya. Entonces, esto pongan en el plan X y esto pongan en el plan Y. ¿Quiénes todavía tienen dificultades con sus calculadoras científicas? Todos, ¿no? La otra vez nos demoramos bastante tiempo haciendo eso. ¿Tú estás en tu celular? Sí. ¿Y qué estás haciendo en mi celular? Ya, la Alexa es el número 7. ¿Alguien más le salió? A ver, ¿quieren los datos? Sí, exacto. Perdón. ¿Está en matemáticas? Dos variables.
Ya, ¿alguien ahí que guste presentarle la... ¿Cómo llenas? ¿Has apuntado? Ya, lo que pasa es que cuando vas a empezar los datos, debes setear toda la memoria. Y setear, vuelves a entrar a regresión lineal. Vuelves a poner datos nuevos. Acá una vez. Eso vas a usar en el examen próximo. A ver, chicos, me preocupa que haya algunos compañeros que no necesitarían regresión. Este debe ser. Y este es pelear por la de la fórmula A más BX igual. Ahí está, B 0.5. Ya. Ahora, ya, entonces, ¿cómo lo has hecho? Solamente se repite el peso de los terneros al destete es el 50%. Los pesos al destete del ternero, el segundo, peso segundo de los terneros se repite con una frecuencia, con una probabilidad del 50%. ¿Eso qué es repetibilidad? Ahora, ¿cómo aplicamos la repetibilidad? Por ejemplo, dice, si una vaca le da sacar en la desteta un ternero de 50 kilos más que el promedio de los otros hijos de la misma edad, puede predecirse para una repetibilidad de 0.4 que esta vaca en sus próximos destetes producirá terneros que estarán 20 kilos por encima del promedio de los terneros de este grupo. ¿De dónde saldría 20 kilos? ¿De dónde sale esto? Si tenemos una repetibilidad que le dije que es una probabilidad y tenemos esto. Entonces, 50 kilos más del promedio, ¿no? Entonces, sáquenle el 40% de 50. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 20. 0.2 sale, ¿no? O 20. 20, 0.2 es igual. Eso es lo que significa una repetibilidad. La repetibilidad es una predicción, una probabilidad. ¿Ya? Pero para saber exactamente cuánto va a producir, se tiene que hallar la más probable habilidad productora, la LPHP. Si se conoce la producción de cada individuo, como un registro nomás, después vamos a ver con más, la predicción se le conoce como más probable habilidad productora. Entonces, ¿cuál es la fórmula para esto?
es el promedio de la población más la multiplicación de la repetibilidad por la diferencia del rendimiento del individuo menos el promedio de la población. Entonces, con esta habilidad más probable habilidad productora, nosotros vamos a saber cuánto más va a producir cada individuo. Porque acá es con respecto a la población. Esto es con respecto al individuo. Eso es, por ejemplo, si tenemos como un solo registro, es la fórmula anterior que vimos. ¿No? Como un solo registro. O sea, como vimos en el ejemplo anterior. ¿Ya? Pero si tenemos más registros, tenemos que usar esta fórmula, donde el promedio más la cantidad de registros, que es n. N, apunten, es cantidad de registros. La R mayúscula es la repetibilidad entre 1 más n, que es la cantidad de registros, menos 1 por la repetibilidad. Y este es el promedio de medias del individuo y este es el promedio de la población. Esta es la fórmula de habilidad productora. Profe, dijo promedio del individuo y el constante dijo promedio. Este es de la población y este es del individuo. Gracias. ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, ¿para qué me sirve la más probable habilidad productora o el PHP? Por ejemplo, tengo mi población de animales, ¿ya? De esta población de animales yo voy a seleccionar un valor de cría a un grupo pequeño que van a ser los reproductores. Pero todavía tengo un montón de animales acá. Entonces, si yo quiero hacer un mejor... ¿Ah? Una consulta. Dígame. ¿El primer signo que era? ¿Este? Sí. Este es el mismo que este. Ah, es el mismo, mejor. Ok, gracias. Entonces les decía, yo selecciono los animales para los productores en base a su genética o valor de cría, ¿no? Pero me queda en el gato un montón de animales más. Entonces, de estos animales que yo voy a seleccionar, ¿en base a qué criterio los selecciono? A los que van a repetir la producción más alta la próxima campaña. Entonces, yo hago su predicción de su valor de máximo de probabilidad de habilidad productora y selecciono un grupo más de animales, ¿no? Estos son los que más van a producir en la siguiente campaña, ¿no? Y los animales que están de más, los que ya sabemos que no van a producir tanto como estos, los descartamos. Los mandamos a clamar, los vendemos. Entonces, nuestro hato se reduce. Nuestra población se reduce. Para esto sirve la habilidad productora, para seleccionar qué animales van a producir más la siguiente campaña y descarto los que no van a producir más, ¿no? Para que tengan en cuenta que estamos haciendo un plan de mejoramiento genético, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un plan de mejoramiento genético, ya vamos a seleccionar a los reproductores, pero ¿qué hacemos con el resto de la población? ¿No? También hacemos una selección, pero en base a la habilidad productora.
Ahora, otro método para calcular la repetibilidad es con el famoso análisis de varianza. ¿Se acuerdan del análisis de varianza que vimos la otra vez? Entonces, se tiene la siguiente información, que es el peso del vellón. ¿Estás subiendo o estás bajando? Ah, ya. Entonces, miren, se tiene esta de carga 1, 2, 3, y el peso del vellón el primer año, el segundo año, el tercer año y su promedio. Entonces, estos datos se llevan a un modelo lineal. ¿Se acuerdan de esto, no? El modelo lineal es el promedio de la población más A. ¿Qué es A? ¿Qué sería A? No, este es un modelo lineal. Este es el efecto de cada animal más el error de la interacción de ambos, ¿no? Entonces, no sé qué así se nos da la estadística, pero este es un modelo lineal, ¿ya? Esto es lo básico de estadística, chicos. ¿Ah? ¿Bien? Entonces, un análisis de varianza siempre tiene sus ¿qué? Fuentes de variación. Y tiene sus Grado de libertad. Suma de cuadrados. suma de cuadrados. Cuadrado medio. ¿Ves que se han hecho? Entonces, los grados de libertad entre individuos, ¿cómo sería? Del ejemplo anterior. Si teníamos 245, n-1. Ahora, dentro de individuos, ¿cómo sería? A ver ahí ustedes. K es el número de repeticiones de las mediciones de cada individuo. ¿Cuántas mediciones ha habido? 3 mediciones, ¿no? Porque la cuarta es promedio. ¿Ven? 1, 2, 3. Esto es promedio. Eso no se considera una medición. Entonces hay 3 repeticiones. Entonces sería 245 por 3 menos 245. ¿Cuánto sale? 490. ¿Cuánto? 490. 490. Y esto es 245 por 3 menos 1. ¿Cuánto es? ¿Perdón? ¿Sí? 734. 734. Mis números son muy feos. Ya. Esta suma de cuadrados, se les dijo que siempre se les va a dar. Esto es una fórmula matemática completa. ¿Ya? Ahora, si no les dan cuadrado medio, ¿cómo lo harían? ¿Se acuerdan? Es igual. Es que el cuadrado medio es igual al cuadrado medio esperado, pero si no les dan cuadrado medio. ¿Se repite? ¿Ah? Sí, creo que eran iguales. No. Esta es la suma de cuadrados entre grados de libertad. Entonces, este valor siempre les van a dar. Los ejercicios, no asegurarles que tengan ese valor. Entonces, si tienen los grados de libertad, tienen la suma de cuadrados entre el cuadrado medio esperado y el cuadrado medio esperado con esta fórmula.
tal? ¿Se acuerdan o no? Eso también lo vimos la semana anterior. ¿Hace cuánto lleva estadística? Hace un año. Más que ¿Ya se olvidaron? sí. ¿Y qué van a hacer para hacer su tesis? Ya. Tienen que repasar, chicos, su estadística porque vamos a seguir viendo más de eso y no podemos, o sea, no es competencia mía que ustedes recuerden que eso no, yo asumo que ya lo saben, bueno, si directo también ya lo tienen que saber, por eso les hacen un poco análisis de varianza, fuentes de variación. ¿Qué tal si hay celular? Entonces, la fórmula de predictividad con análisis de varianza, si es que les dan el análisis de varianza, va a ser la varianza de I entre individuos sobre la varianza entre individuos más la varianza dentro de individuos. ¿Ya? Esa es la fórmula que tienen que recordar si es que les dan una tabla de análisis de varianza. Y lo que tienen que también recordar es cómo hallar el cuadrado medio, ¿no? La suma de cuadrados entre grados de libertad, cuadrado medio. Ahora, el cuadrado medio dentro de individuos es igual al cuadrado medio esperado, que lo vamos a llamar varianza dentro de individuos. Varianza dentro de individuos. Ahora, la varianza entre individuos que está en la fórmula lo vamos a ir despejando esto. Cuadrado medio entre individuos es igual a la varianza dentro de individuos más cada vez es el número de repeticiones de las medidas entre la varianza entre individuos. Y de acá despejan varianza entre individuos. A ver, ¿cuánto les sale? ¿O cómo me sería la varianza entre individuos? Al despeje. Ya, cuadrado medio de individuos más o menos. Menos que eso. La varianza Y esta acá. pasa a Y esto es igual a la varianza y. ¿Ven? Entonces, si les dan la fórmula del análisis o la tabla del análisis de varianza, ustedes van a poder hallar la repetibilidad sabiendo los cuadrados medios y las fórmulas del cuadrado medio esperado, que son las varianzas entre individuos y dentro de individuos. ¿No? Sencillo. Lo que tienen que saber, o sea, no se les va a pedir memoriza esta fórmula, ¿no? Bueno, deberían saber de dónde sale, se les está explicando de dónde sale, ¿no? Pero ya si no, con tal de que tengan la fórmula y sepan cómo se aplica, ya está, pues, ¿no? O sea, es solamente poner los datos de dónde salen y les tiene que salir. ¿Alguna duda? Profe, ¿Sí? ¿podría hacer un ejercicio con datos? ¿Perdón? Con datos, con números, para poder expresar. En la práctica vamos a hacer. Ya. Pero esto es siempre y cuando K tenga el mismo valor entre individuos. Se han visto que los individuos tienen dos mediciones en el ejemplo anterior. Pero para complicarnos más la existencia, miren, me están olvidando eso. Ya lo tienen, ¿no? ¿Sí? ¿A cuál es la? Ya, pero no es M. Cuadrado medio.
No, o sea, yo te entiendo. Lo que te entiendo es que si ya tengo esto, ¿para qué tengo que hallar todo lo demás? Es que cuando tú hagas tu análisis de varianza, tú vas a tener que hallar cada uno de estos. ¿Ya? ¿Cómo encontramos los cuadrados esperados o los digo que siempre vamos a tener suma al cuadrado? Mira, si solamente tuvieras, mira, no tienes esto, no tienes esto, no tienes esto, solamente tienes esto, no tienes esto, no tienes esto, no tienes esto, no tienes esto, y te dan estos valores. ¿Qué harías ahí? Ahí sacas tus grados de libertad. Entonces, tus grados de libertad entre individuos, o sea, tus grados de libertad entre individuos, entre este, es n-1. Entonces, ¿cuántos individuos hay? 245. Entonces, de los 245 menos 1, ya tengo este grado de libertad. Ahora, de los grados de libertad dentro de individuos, o sea, este, ¿cómo lo hallas? Lo hallas con el número total de individuos por el número de evaluaciones que tiene cada individuo menos el número total de individuos. ¿Ya? Y el total, el grado de libertad total, el número de individuos por el número de evaluaciones de cada individuo menos 1. Hasta ahí ya tienes estos dos. Tienes este. Ahora, hallas tu cuadrado medio, ¿no? Dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Ya tienes esta parte. Ahora, tienes que hallar tu cuadrado medio esperado. ¿Por qué? Porque ahí está la varianza dentro de individuos y la varianza entre individuos, que te va a servir para hallar tu objetividad. Para eso sirve. ¿Entiendes? Porque en el examen te va a venir así. Te van a venir así los datos. O cuando tú vayas a una granja, por ejemplo, ponte que este sea el tamaño de camada de una granja que produce perritos. De la hembra 1, 2, 3, 4 tiene 245 hembras. ¿Cuántas camadas ha tenido el primer año? ¿Cuántos cachorritos ha tenido el primer año? La hembra 1. El segundo año, ¿cuántos cachorritos ha tenido? El tercer año, ¿cuántos cachorros ha tenido? Y así de toda la granja de perritos vas a tener. Entonces el productor te va a decir, ya tengo mis datos que he guardado. Quiero que me hagas tu coeficiente de letalidad porque quiero seleccionar a mis reproductores, quiero que me hagas su valor de cría y también quiero descartar, dar en adopción, que son delitos, los animales que no reproducen tanto. Entonces tienes que hallar su repetitividad para hallar su más probable habilidad productora. O sea, para eso sirve. O sea, parece como que todo este tema de mejoramiento genético es matemática que no nos va a servir, es muy ajeno a nosotros, ¿no? Tal vez si ustedes se van a dedicar solamente a la parte clínica, a curar los animalitos, poner su consultorio, tal vez no lo vean mucho. O tal vez sí, porque van a tener que seguir estudiando. Entonces, cuando ustedes se encuentren con un artículo, ¿estás en el celular? Sí. Cuando ustedes se encuentren un artículo y quieran, digamos, ver por qué esos pacientes tienen displasia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ves que en tu localidad hay mucha displasia y te traen los pacientes con la displasia muy exagerada y tú quieres un poco investigar cuál es la causa de la displasia, les puedes decir qué tan heredable es la displasia en tu localidad. Entonces, tú tienes los registros y vas hallando tu coeficiente de heredabilidad de la displasia, ¿no? Entonces, para hacer eso, tienen que aprender de dónde salen, de dónde podemos hallar esos valores. Porque lo único que ustedes van a encontrar es cuando salgan a trabajar como profesionales, van a hacer datos. Es por eso que los productores también se quedan acá.
Los productores se quedan en recopilar sus datos y eso sí es que lo hacen, pero no pueden llegar más allá, ¿no? Y es muy difícil también para nosotros como profesionales llegar un poco más allá, porque el mejoramiento genético es algo que no muchos lo ven. Y están viendo que no es tan difícil. O sea, sí es difícil para ustedes, que el lo están viendo, pero conforme van a estudiar, por ejemplo, en sus exámenes, van a ver que no es tan difícil, es solamente saber un poco la teoría y la fórmula básica que fenotipo es igual a genotipo más ambiente, y con eso se hace todo. Sí, chicos, tranquilos, no se desanimen. Y miren, ¿se acuerdan de la heredabilidad? Que teníamos más o menos que. ¿Se acuerdan de la heredabilidad que tenía su error estándar? ¿Se acuerdan? Sí. ¿No? Y que había una fórmula que les gustaba mucho a ustedes. Acá también tenemos esa fórmula. ¿Ya? La repetibilidad también tiene su error estándar. Y esa es la fórmula del error estándar. Entonces, lo mismo. R mayúscula es el valor de repetibilidad, el K es el número de repeticiones, de mediciones por los animales, y N es el número total de animales. Esto, miren, el valor de K, porque lo entienden. Digamos, si tuviéramos 3 animales, ¿ya? Y a cada animal le hacemos 2 mediciones, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Creo que era 245. Pero a estos 3 animales le hacemos el primer rendimiento, el segundo rendimiento, digamos el corte de vellón, ¿no? Igual a este, primer rendimiento, segundo rendimiento, primer rendimiento, segundo rendimiento. ¿Cada cuánto sería en este caso? K sería 2, ¿no? Porque es el número de evaluaciones que estamos haciendo a los animales. Ahora, ¿qué pasa si este animal tiene 5 repeticiones? 5 evaluaciones. ¿Cada cuánto sería? K ya no puede ser ni 5, ni 2, ni la sumatoria. Si no, nos seguimos complicando la existencia con esta fórmula. ¿Ya? Entonces, esta fórmula es bien sencilla. Solamente que las matemáticas y esas cosas, los símbolos, como que un poco nos confunden. Entonces, para este ejemplo, ya, K es igual a 1 menos el número de animales, ya, sería 3 menos 1, ya, lo vamos a hacer paso a paso. Por la sumatoria de todas las mediciones, ¿cuántas hay? 2, 4, 9, ¿no? ¿Entiende? ¿También? Menos. ¿Qué me quiere decir esto? La sumatoria de las mediciones al cuadrado. El primer animal, 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 5, ¿no? 2 por 5 al cuadrado, sobre el número total de mediciones. ¿Ven? Ahora, ¿cuánto está? K es 2.67. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un modelo desbalanceado, así se llama, que no está
Entonces, las mediciones no son las mismas, o sea, no son balanceadas, son diferentes mediciones, desbalanceado. Hallamos K y lo empezamos en la fórmula y tenemos el level estándar. ¿Ya lo tiene? Entonces, ¿puede repetir lo que dijo? ¿Cuál? Que hay en esta. Mira, cuando hagamos un modelo balanceado, es que todos los animales tienen el mismo número de repeticiones. Por eso, por más animales que tengamos, en el antes teníamos 245 animales, pero todos tenían 3 repeticiones. Entonces, en este caso, K es 3, ¿no? Pero, si en este ejemplo, por ejemplo, tenemos 3 animalitos, pero este animal tiene 4 mediciones, este animal tiene 3 y este animal tiene 2, es un modelo desbalanceado. Entonces, K tenemos que hallarlo con la fórmula de K. Con esto. ¿Ya? Entonces, este es el número total de animales, el número total de mediciones, de todas estas mediciones, el total cuánto es. Esta es la sumatoria al cuadrado de cada una de las mediciones entre el total de las mediciones. Ahí está, miren, el número MI es el número de repeticiones por cada animal. Repeticiones o mediciones, ¿no? También no se confunde. ¿Qué no les queda claro? ¿Alguna otra duda? ¿Ah? ¿Alguna duda? Ya lo ponen con mi tan grande, dime. Que la heredabilidad. Claro. ¿Ven que hay mucha similitud entre la repetibilidad y la heredabilidad? ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar la heredabilidad y repetibilidad? Que son lo mismo, ¿no? Minimizar las variaciones del medio ambiente, ejemplo, manejo, alimentación, sanidad. Medir los caracteres con mayor precisión, incrementar nuestras balanzas, por ejemplo, si vamos a tomar peso, en vez de balanzas manuales, hacer balanzas electrónicas. Si vamos a registrar, no sé, altura de los animales, que sean unas cintas métricas bien calibradas y todo eso. Ajustar ajustes matemáticos por efectos ambientales, edad, sexo, raza. Eso no lo van a ver ustedes porque este es otro tipo de estadística, es la estadística que se llama modelo animal, pero les sirve de teoría. Y trabajar siempre con grupos contemporáneos, o sea, todos tienen que ser similares en edad. Ahora pasamos a la correlación genética. Se define como correlación del grado de fortaleza en la relación o asociación de dos variables. ¿Se acuerdan? La relación de dos variables. Acá le he puesto caracteres, si quieren ustedes le ponen variable. Y toma un valor de -1 a +1, positivo o negativo. El mejoramiento genético se puede dividir en correlación fenotípica. Hay 3 tipos de correlación: correlación fenotípica, correlación genotípica y correlación ambiental. Entonces, esta es la fórmula para correlación fenotípica. Nos define la asociación de dos caracteres que pueden observarse directamente. Fenotipo. Dos caracteres que se ven, de su fenotipo. La covarianza del fenotipo 1 y la covarianza del fenotipo 2 sobre la desviación estándar del fenotipo 1 y la desviación estándar del fenotipo 2. Esta es la fórmula de correlación fenotípica. Y esta es su fórmula matemática, pero mejor apenas esto. Y esto sale en la calculadora. ¿Ya? Esto es, si no tienen una calculadora científica y solamente tienen una calculadora de suma y resta, pueden usar esta fórmula. Pero se les pone para que sepan de dónde sale, ¿ya? Mejor no.
Ya. Entonces, de ahí tenemos la correlación aditiva. La correlación aditiva es la asociación entre dos valores de cría, de dos caracteres diferentes. Entonces, igual es la covarianza del valor de cría de un carácter, la covarianza del valor de cría del segundo carácter entre sus desviaciones estándar. Y la correlación ambiental es la correlación que mide la asociación de dos desviaciones ambientales junto con las desviaciones genéticas no aditivas de un carácter. Entonces es lo mismo, covarianza de dos efectos ambientales 1 y 2 sobre sus desviaciones estándar. Pero estas fórmulas, para no manejarlas por separado, las podemos juntar y complicarnos más la existencia. Entonces, acá vamos a tener esto. La correlación fenotípica es igual a la correlación genética más la correlación ambiental. ¿Se acuerdan? Fenotipo es igual a genotipo más ambiente, pero del genotipo que nos interesa es la primera clase, el aditivo. Entonces, cambiamos por el aditivo. Ahora, quiero que dejen un espacio acá, ¿no? Vacío. Entonces, ¿este espacio de dónde sale? Tenemos que, para llenar esta fórmula, tenemos que hacer la correlación aditiva y tenemos que hacer la correlación ambiental. Entonces, la correlación aditiva va a ser igual. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ya, claro. La correlación aditiva va a ser igual a la correlación aditiva del fenotipo, va a ser igual a la covarianza de aditiva por el fenotipo sobre, ¿cuál era la fórmula de covarianza de correlación? La desviación estándar de aditivo de fenotipo más el ambiente. Entonces, la covarianza aditivo o genotipo ambiente, aditivo ambiente, ¿se acuerdan a qué era igual? A la varianza aditiva. ¿Se acuerdan? La segunda clase vimos eso. La covarianza aditivo-fenotipo es igual a la varianza aditiva sobre la varianza aditiva por la varianza fenotípica. Entonces, esto con esto se elimina. Entonces, la correlación aditivo-fenotipo sería igual a la desviación estándar aditiva sobre la desviación estándar fenotípica. ¿Y eso qué les recuerda? Nos recuerda la heredabilidad, pero sin las varianzas. Entonces solamente heredabilidad H o la raíz cuadrada de la heredabilidad, que es lo mismo. ¿Ven? ¿Qué tal? ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿Te acuerdas? ¿Qué es la heredabilidad? ¿Qué es la heredabilidad? ¿Qué es esto? Varianza sobre. Ya. ¿Y qué es la heredabilidad sin H? O sea, la heredabilidad con H minúscula. La raíz cuadrada de la heredabilidad. Chicos, presten mucha atención. O sea, no se distraigan porque después en el examen van a volar. ¿Ya?
Y aparte usted que está fallando su calculador, no sé si ya tuvo, ya entonces está en desventaja para sus alumnos. Por favor, les pido que no distraiga a los demás si es que no entiende, o pregunte, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? No entiendo, profesor, repita. ¿Ya? Por favor. Entonces tenemos la heredabilidad sin H. Pero tenemos que tener la heredabilidad de ambas variables, ¿sí? De la dependiente y la independiente. Ahora, tenemos que hacer lo mismo para el fenotipo, para el ambiente, perdón. Entonces, la repetibilidad del ambiente con el fenotipo va a ser igual a la varianza del ambiente sobre la varianza del ambiente por la desviación estándar. Confundiendo, la desviación estándar por el fenotipo. Entonces, igual, esto con esto se elimina y queda la desviación estándar del ambiente sobre la desviación estándar del fenotipo. ¿Ya? Y esto se denomina E. Cuando hablamos de esta correlación del ambiente, lo hacemos por E de una variable y E de la variable independiente. ¿Ya? Y esta es la fórmula en la que se juntan todas las correlaciones. Entonces, ¿es E y o C y ¿Dónde? Esto es E, perdonen. Esto es E. Mi letra es bien fea, chicos, me estoy esforzando por escribir bien. E, y esto es el genotipo, ¿no? El genotipo por su correlación, ¿no? Ya, de E. Entonces, cuando se agrupan todas las correlaciones en una sola fórmula, ustedes ya saben de dónde salen las heredabilidades y los valores de E. Sale de sacarle la correlación aditivo-fenotipo, ambiente-fenotipo. Ustedes tienen que saber es esta fórmula. La heredabilidad más E es igual a 1. ¿Ya? Sí. Entonces la heredabilidad va a ser 1, no, la E, perdón, el coeficiente E va a ser 1 menos la heredabilidad. Esa también es una fórmula que ustedes tienen que saber. Porque se les va a pedir en sus trabajos de investigación formativa. Y si esto lo elevamos al cuadrado también, entonces E va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos H. Esta es otra fórmula que ustedes tienen que saber. De la heredabilidad. O sea, son fórmulas matemáticas que después explicar de dónde salen, pero ustedes van a volar. Y ya me han pedido que solamente quieren saber las fórmulas puntuales. Entonces, tienen que acordarse de esta fórmula. Y tienen que acordarse de esta fórmula. Y tienen que acordarse de esta fórmula. Este es el coeficiente E, que es un valor que nos da la correlación entre el ambiente y el fenotipo. ¿Perdón?
esta E. Esta E. Por lo general, los artículos de investigación no te dan las correlaciones sueltas, sino ya te lo dan el valor de E, que es fenotipo más ambiente. Y la correlación genética te lo dan sin suelto. Pero esta, el valor de E, siempre te lo dan junto. Por eso les estamos enseñando esto. Para que hagan en sus trabajos de investigación formativa. O sea, en toda clase tiene que aprenderse, o por lo menos saber que esta fórmula es para hallar el coeficiente de regresión de correlación entre el fenotipo y el ambiente, que 1 menos la heredabilidad raíz cuadrada. La fórmula de objetividad es esta suma de varianzas genética y fenotípica, y la fórmula de correlación fenotípica juntando todos los factores, genético y ambiental. Bueno, la heredabilidad y las correlaciones genéticas. Por ejemplo, en este artículo dice estimación de heredabilidades, correlaciones genéticas, valores de Euler para 4 tratamientos de displasia de cadera en perros. Entonces, ¿sí entienden qué es displasia de cadera, no? En este artículo han medido la displasia de cadera según 4 parámetros, digamos. El índice de distracción, esta subluxación dorsolateral, ángulo de Norberg y la radiografía de unión de extensión de la cadera. Yo le voy a explicar un poquito, porque soy socióloga, pero el ángulo de Norberg, ¿no? No es mi campo, pero algo he estudiado por ustedes. No, el ángulo de Norberg se mide desde el centro de la cabeza femoral hacia el borde cráneo lateral del acetábulo. ¿Cuál es la cabeza femoral? Anatolia se lleva ahí el acetábulo. Esta dirección. ¿Ve? Está midiendo del medio de la cabeza femoral hasta el borde del acetábulo. Entonces, un animal con su cadera normal tiene que estar entre 105 y 115 grados. Este animal está normal, ¿no? Tiene 115. Pero ahora miren este cuadro de acá. ¿Qué dice? El ángulo de Norberg. ¿Cómo es su heredabilidad? Su heredabilidad es alta. ¿Ven? 73%. Entonces, si tenemos un animal con displasia de cadera, el papá, y con displasia de cadera, el hijo, tenemos un 73% de probabilidad, no, perdón, el papá y la mamá que tienen ambos displasia de cadera, tenemos un 73% de que el hijo salga con displasia de cadera. Entonces, es muy alta la heredabilidad de la displasia de cadera según este artículo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para evitar que los animalitos sigan sufriendo con la displasia de cadera? ¿Ah? No cruzar, porque la heredabilidad es alta. Entonces si dejamos de cruzar a estos animales, va a bajar, ¿no? Va a bajar la displasia de cadera. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos otro trabajo de investigación que evalúa la heredabilidad de varios comportamientos, fenotipo y genético, y hace correlación entre ellos en pastores alemanes, Hermann Schäfer, ¿no? Sí, pastores alemanes. Entonces, este artículo está buscando el comportamiento de los animales de los perros policías. Entonces, ¿se ve el cursor?
¿Cuál sería? .23. ¿No? Y si lo correlacionamos con temperamento, 0.32. Y entonces, si nosotros vamos a seleccionar animales en base a la reacción del fuego, a la reacción al fuego, tenemos una correlación del 32%. ¿Ya? Pero, ¿qué tan fácil es seleccionar a un animal en respuesta a un disparo? O sea, nosotros nos podríamos parar, no sé, acá y comenzar a disparar y evaluar a los animales que reaccionan bien o reaccionan mal. No, porque es ilegal. ¿Sí o no? No podemos estar disparando por ahí. ¿No? ¿Sí? O no sé cómo será por acá. Yo digo que ganaría y ahí lo disparan. ¿Sí? ¿Cómo es? No, sí o no, no podríamos disparar. Pero sí podríamos seleccionar a los animales por temperamento. ¿Por qué? Si seleccionamos a los animales por temperamento, nos dice que la correlación es del 80% con la reacción al disparo. Pero por temperamento sí podríamos seleccionar. Entonces, ¿qué podríamos evaluar por temperamento? Animales más tranquilos. Entonces, si tenemos animales más tranquilos, van a tener un 80% de probabilidad en estos Hermann Shepherd dogs que tengan una buena reacción al disparo. Para eso sirve la serie de habilidades, para eso sirve las correlaciones. Ahora, ¿qué razas son estos? Este de acá, que siempre hay que entenderlo, ¿cómo se llama? Boxer. Este de acá, Bulldog francés. Este es el pastor. Este es el Hashpapis, ¿no? El Basset. Y este de acá, este es de la película Dame el Vagabundo. No, no es un cocker, es un tipo de cocker. Tiene un nombre bien especial. Se llama Cavalier King Charles III. Entonces, ¿qué ha pasado con estos animalitos a lo largo de su selección por su apariencia? Entonces, los boxers han desarrollado una heredabilidad de 0.27 al tener palatoquisis, que es el paladar hendido. Y este de acá, que es también una deformación de la columna, ¿no? Y tiene una heredabilidad de casi el 30%. Ahora, miren los pobres pastores alemanes, que se ve bien bonito en la foto, miren su displasia. La heredabilidad de la displasia de cadera de los pastores alemanes va entre el 30 y el 40%. Es sano. Ahora, estos perritos yo no sabía, pero ahora estudiando para esta presentación vi que tienen una heredabilidad alta de la hemivértebra. ¿Saben qué es la hemivértebra? Hay una deformación en la columna vertebral que hace que una de las vértebras se haga más pequeña por presión de las del costado, de los costados. ¿Y eso por qué? Porque estos animalitos se los han seleccionado para que tengan la colita de chancho y para que tengan la espalda levantadita. Entonces, eso ha hecho que los animales desarrollen esta hemivértebra con una heredabilidad de 0.53. Entonces, estos animales tienen una probabilidad de que sus crías salgan con un 53% con esa deformidad en la columna vertebral. Ahora,
Miren este animalito, el laser hound. Miren, incluso este es un animal de la portada y miren cómo está su patita. Está chueca. Entonces, acá se ha hecho una correlación, miren, entre la displasia de cadera y el índice de masa corporal, que dice que es 0.63. ¿Qué quiere decir que es 0.63? Hay una relación entre Ya, miren, ¿es positivo o es negativo? Es positivo. Entonces, el sentido nos da el signo. Puede ser positivo o negativo, ¿se acuerdan? Y 0.63 es la magnitud, 63%. Entonces, estos animalitos tienen displasia por índice de masa corporal, una correlación de 63%. Entonces, a mayor índice de masa corporal, van a desarrollar más displasia de cadera en un 63%. Eso es lo que nos dice la correlación. Entonces, si tenemos uno de estos animalitos, ¿qué podríamos hacer? Bajarles el peso corporal para que disminuya su displasia de cadera. Ahora, estos caballeros, estos animalitos se les ha hecho la selección genética para que tengan su cabeza pequeña, el cráneo está pequeño. Entonces, ¿qué ha pasado? Si bien es cierto el hueso craneal ha reducido de tamaño, pero la masa encefálica no. Entonces, la masa encefálica hace presión dentro de un espacio reducido. Entonces, desarrollan esto: siringomielia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el cerebro presiona las paredes del cráneo. Y esta es una heredabilidad del 35 al 50%. Entonces, este es un ejemplo práctico de para qué nos sirve lo que estamos haciendo de heredabilidades y correlaciones. Tan importante últimamente porque ya hay numerosos trabajos de investigación. O sea, la parte de selección de mejoramiento genético en animales de compañía ha cambiado. Ahora es hacia el bienestar del animal. Entonces se hace heredabilidades de displasia de senos, heredabilidad prematura de la cabeza, de los caballeros. Diferentes trabajos de investigación que buscan el bienestar animal. Entonces, la Comisión Europea, o Europa en general, tiene un journal de animales de compañía. Y dentro del journal, o sea, un journal es una revista que se especializa en algo. Entonces, si hablamos del journal de animales de compañía, es una revista especializada en Inglaterra que se encarga de reportar toda la investigación con respecto a los animales de compañía. Entonces, miren el tópico 1. Lo más importante que toma en cuenta este journal actualmente es la crianza y la genética. Entonces, yo sé que en nuestro país la mejora genética, los trabajos de genética están atrasados, no están más enfocados a la ganadería, pero en otros países, y es lo que va a pasar acá también con el tiempo, se toma en cuenta mucho la genética para el bienestar animal. Por ejemplo, miren acá. ¿Cómo se puede mejorar la salud en animales de compañía, en perros? ¿Y quién es el autor? Es el Kennel Club, la oficina central. Entonces, el Kennel Club dice: seleccionar a los animales es mejor utilizando acá también, este es el Kennel Club. Acá
ver. Acá no, este no lo he revisado. Pero este artículo de acá dice que el mejoramiento genético tiene que seguir continuando, pero se tiene que tomar en cuenta los valores de cría. Entonces ya se está recomendando para animales de compañía hacer selección en base al valor de cría, en preferencia de solamente hacer fenotipo. Todavía no nos toca, ¿no? Entonces, chicos, y también se puede hacer análisis genómicos para encontrar el valor de cría, ¿no? Pero ya eso ya es más avanzado. Entonces, ¿qué tal les ha parecido este tema? Es como el arte. Siempre terminan así, pero... Ahora entienden, cuando hablábamos en la primera clase, ¿cuál era la base para hacer el mejoramiento genético? Anotar los datos, los registros. Entonces, nada de esto podemos hacer si no tenemos registros. Y es algo que ustedes tienen que promover para la tabla. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dice? Ya. Entonces,